Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y especialista en ginecobstetra, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que, como ustedes saben, es patrocinado por nuestra facultad, la Facultad de Medicina. Hoy día hemos de conversar sobre un tema muy especial. Hemos de hablar de una de las patologías, de las enfermedades que frecuentemente afectan la cadera de los seres humanos. Parece que la bipedestación contribuye importantemente a este problema. Para hablar de la artrosis de cadera, hemos invitado a un profesor de la facultad, el doctor Humberto Ceballos Flores. El profesor Humberto Ceballos es profesor emérito de nuestra facultad. Es especialista en ortopedia y traumatología y profesor titular de su cátedra. Además, es médico de planta de la Caja Nacional de Salud del Hospital Obrero número 1. Por lo tanto, es un hombre con muchísima experiencia que nos va a aclarar y ayudar a entender este tan importante problema. Pero antes de entrar directamente en la conversación con nuestro invitado, dos palabras de reflexión. Distinguidos amigos, en las últimas semanas hemos visto azorados cómo una serie de políticos se arrogan la representación, al parecer, de la voz del presidente. Alguno de ellos públicamente señaló que está dispuesto a matar, con el único objetivo, me imagino, de conseguir su propósito, que es el de seguir haciendo méritos para sus mandantes. Podemos hablar de otros improperios y de otras situaciones lamentablemente fallidas que se dan. Creemos que los señores políticos deben ser más responsables, hacer honor al cargo que ostentan. Fueron electos y lo menos que tienen que hacer es cumplir con quienes los han elegido, con quienes confiaron en ellos, y no decepcionarlos. Ojalá que estos eventos no se reiteren. El país necesita trabajar, necesita desarrollarse, necesita unirse y no hacer lo contrario. Dicho esto, amigos, permítanme ir al sector La Facultad de Medicina Informa. Amigos, en días pasados, la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés tuvo a bien recibir una importantísima donación de más de 2,000 libros de quien fue un profesor, colega, un ícono de la medicina boliviana, el doctor Javier Torres Goitia, que en paz descanse. Quien estuvo a cargo de la entrega de esta donación fue su nieta, la licenciada Andrea Torres Goitia. Por supuesto, la facultad, a través de sus autoridades, agradecieron tan importante gesto que sin duda será de mucha utilidad, particularmente para los estudiantes de medicina y los investigadores del área. Veamos la nota. Estoy aquí en este importante acto representando a la familia Torres Goitia como nieta del doctor Javier Torres Goitia Torres. No ha sido nada difícil para mi familia decidir realizar esta donación de los más de 2,000 volúmenes de diferentes temas y autores que mi abuelo construyó como su biblioteca personal a lo largo de sus 99 años. Les puedo asegurar que leyó, revisó y encontró una aplicación práctica en cada uno de estos libros. Les puedo asegurar que cada uno de ellos moldearon de alguna manera su vida, su forma de pensar,
y su forma de relacionarse con las personas. Muchas veces nos comentó su pasión por la formación de los jóvenes para lograr una sociedad más justa, más productiva y más solidaria. No hubiera podido hacer justicia a esta trayectoria sin la ayuda de mi padre, Javier Torres Goitia Caballero, que por motivos erróneos e injustos no puede estar aquí donde estoy yo. Como alguien me decía hace un momentito, fue un ser excepcional y un ser talentoso. Su partida fue una verdadera sorpresa para todos nosotros. A nombre de este gran humanista, es que tengo el honor de hacer entrega de su biblioteca personal a la Universidad Mayor de San Andrés, donde fue profesor de pediatría y de salud pública. Sé que desde donde está, él está sonriendo satisfecho con esta donación, porque iluminará la mente y la vida de muchos jóvenes y los guiará a trascender de la rutina del día a día y lograr cosas importantes y reales en sus vidas y en nuestra sociedad. Nosotros no pensábamos el contenido, y porque la donación era para medicina. Y cuando, gracias al licenciado Valle, que se le encargaba la biblioteca de aquí de la Facultad de Medicina, me dice: doctor, pero una parte es de medicina y el resto corresponden a otras áreas del conocimiento y que seguramente van a beneficiar a las otras facultades. Estamos agradecidos, realmente ya ha hablado usted muy claramente el nivel de profesional y de persona que ha sido don Javier Torres Goitia. Siempre se lo va a recordar. Lastimosamente este virus se llevó su cuerpo, pero su alma sigue aquí. No solo la facultad, ahora la universidad es la que está recibiendo esta obra que es tan importante. Este momento tan emotivo y ese desprendimiento de donar más de 2.000 libros a la universidad para que sean muchos los estudiantes, la juventud, las nuevas generaciones las que van a aprovechar y las que se van a enriquecer de toda esta riqueza. Muy emocionada y muy agradecida tanto a la familia como a la facultad por hacer este acto de recepción y de agradecimiento también. Gracias a ese hombre que era un político de los diferentes, un académico reconocido, un padre, un abuelo, un hermano, un médico al servicio del país. Después de las palabras que usted ha vertido, no me queda más que decir gracias, familia Goitia. Amigos, ahora permítanme ir a un corte y al retorno estaremos conversando con nuestro invitado de hoy. En instantes vuelve la programación de TVU. Medidas de bioseguridad. Estas son medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para el uso correcto del barbijo. Las mascarillas no médicas deben usarse en lugares cerrados, como tiendas y oficinas. Recuerda lavar el barbijo de tela con detergente y agua caliente o hirviendo durante 1 minuto al menos una vez al día. Las mascarillas de 3 capas deben usarse en lugares al aire libre. La Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso de barbijos con válvulas de exhalación, ya que al abrirse para facilitar la respiración, permiten el ingreso del virus. Cuando recibas visitas debes usar barbijo y mantener o no tu sana distancia. Cuando realices actividad física intensa no es necesario el uso del cubrebocas, ya que este disminuye la capacidad de respiración. Mejor mantén una sana distancia y asegúrate de que haya una buena ventilación. El uso del barbijo en niños menores de 5 años no es obligatorio y la decisión de usarse en niños de 6 a 11 años debe basarse en los factores de riesgo existentes. Los visores o caretas son una medida adicional al barbijo. Deben cubrir los lados de la cara y debajo del mentón. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Distinguidos amigos, como lo habíamos anunciado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el profesor doctor Humberto Ceballos Flores. El profesor Humberto Ceballos es
profesor titular de traumatología de nuestra facultad, pero además es médico traumatólogo de la Caja Nacional del Hospital Obrero número 1. Es una autoridad porque entre los varios títulos que él detenta, precisamente es el de haber hecho una especialidad en ortopedia y traumatología. Por ello, le pedimos conversar del tema que anunciamos, el de la artrosis fundamentalmente. Pero para entrar rápidamente en conversación con nuestro invitado, permítanme presentarles y saludar al doctor Ceballos. Humberto, muy buenos días y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Al contrario, muchísimas gracias. Buenos días, querido colega y amigo doctor Mendoza. Y también buenos días a toda su audiencia y a todas las personas que trabajan en este interesante programa. Estoy a disposición de ustedes. Gracias, Humberto. Humberto, lo hemos anunciado precedentemente. Deseábamos hablar de varias enfermedades que afectan frecuentemente a la articulación de la cadera. Sin embargo, es realmente el temario muy extenso. Para entrar en contexto, le diré a nuestro distinguido público, nuestra teleaudiencia, que la cadera, una articulación muy grande y fuerte, que prácticamente sustenta de la cintura para arriba a todo nuestro organismo y todo el contenido que tiene, es capaz de enfermarse de diversas patologías. Son muy frecuentes, el doctor Ceballos seguramente complementará, que la cadera pueda, por ejemplo, sufrir de fracturas, que pueden tener diverso origen y que es muy frecuente que se presenten en las personas mayores. Pero hay algo que a lo mejor a todos de una o de otra manera nos afecta o nos afectará. Y es el tema de la artrosis. La artrosis que, como nos dirá nuestro especialista, es algo que al parecer ineludiblemente con el correr de los años podemos todos los humanos sufrir, pero especialmente esta articulación de la que ojalá también podamos un poquito abordar. Humberto, en este contexto, ¿qué es la artrosis? ¿Cómo se presenta? Bueno, la artrosis es un proceso de envejecimiento. Las personas, pues, en general, tenemos un ciclo en la vida y todos nuestros órganos se van a envejecer. Y entre ellas es, por supuesto, la cadera, pero no es la única que se va a envejecer. Hay una definición que dice la degeneración articular, pero para mejor entender significa envejecimiento de la articulación. Bueno, como bien decía, el organismo pues sufre un proceso primero de evolución y luego de involución, ¿no es cierto? Y eso sucede en todas las personas, independientemente del sexo. Y así como se envejece nuestra órgano importante como es la piel, también se pueden envejecer nuestras articulaciones. Ya habíamos dicho que es un proceso de envejecimiento que puede presentarse tanto en la columna, en las caderas, en las rodillas, en las manos, en los pies y finalmente en todas las articulaciones, ¿no? Como podemos ver en estas imágenes, que están bien aclaradas, ¿sí? Sin embargo, como queremos hablar de artrosis de cadera, pues pondremos una idea clara de lo que significa la cadera. ¿Qué es la cadera? La cadera es una articulación, como lo dijo el doctor Mendoza, muy importante y además es una de las articulaciones más grandes del organismo después de la rodilla. Está formada por el extremo superior del fémur
y una cavidad que se llama cavidad cotiloidea, que está en el hueso ilíaco. Aquí podremos ver, miren, este es el extremo superior del fémur, esta parte justamente se llama cuello del fémur y esta parte la cabeza. Y la cavidad que ustedes pueden ver donde concuasa adecuadamente para el funcionamiento de esta articulación. Esta articulación tiene los movimientos de flexión, extensión que nos permiten, por ejemplo, sentarnos, correr, etcétera, pero no solo esos movimientos, sino movimientos también de separación, de aproximación, de rotación, de tal manera que nos permite una adecuada, no solo movilización, sino también de muchas actividades deportivas y actividades laborales. Humberto, esta afectación de la cadera, ¿cómo se traduce fundamentalmente? Es decir, ¿qué síntomas nos dan? Hay síntomas inespecíficos y algunos un poco más específicos. Y precisamente por estas características puede a lo mejor hacer confundir con otras patologías. Tú eres el especialista, por favor, acláranos. Bueno, aquí es bien importante primero cómo se manifiesta la artrosis de la cadera. Se manifiesta por un dolor en la región glútea y en el extremo superior del fémur. En el esquema de la izquierda podemos ver cómo el paciente se está tocando la zona en que se presenta el dolor. Y en el derecho es otro esquema, qué parte está enferma. Es preciso hacer la respuesta adecuada a la pregunta del doctor Mendoza, porque es totalmente pertinente, porque muchísima gente confunde una lumbalgia, que en realidad es el dolor de la espalda baja, así como se dice comúnmente, ¿sí? Y que dice me duele la cadera. Y esta es, entonces, sí es necesario tomar en cuenta y hacer la diferencia con una lumbalgia que puede doler por muchísimas razones también, desde un estrés hasta un envejecimiento, porque también la columna vertebral presenta envejecimiento que se llama espondiloartrosis. Otra cosa que en el uso de los pacientes y en el uso inclusive en el medio médico, uno puede tener que hacer la diferencia es con la osteoporosis. La osteoporosis nada tiene que ver con la artrosis. Sin embargo, pueden presentarse en un paciente las dos cosas. ¿Por qué? Porque la osteoporosis también es producto de la edad, ¿no? Sobre todo en las mujeres, después que pasan la menopausia, hay una depresión importante del calcio en la estructura del hueso. Y puede presentarse las dos cosas, pero no tienen una relación de causa-efecto. Aquí en los esquemas del lado izquierdo podemos ver los cortes de un hueso donde hay una estructura que es esponjoso. Nuestro hueso no es como un cristal ni como un material metálico que sea, vamos a decir, compacto, sino que tiene esta estructura de tipo esponjoso, y cuanto más esponjoso es más esponjoso en la parte proximal del fémur. Entonces, sin embargo, cuando hay osteoporosis, lo que se produce es esta depresión, o sea, hay esta calidad esponjosa se hace mucho más nítida, porque no solamente que falta el calcio, sino también falta la estructura importante que es son las proteínas, que son la base de la estructura del hueso. Pero es un término muy común con los pacientes que dicen, doctor, ¿será bueno que yo tengo artrosis, tome calcio o tome vitamina D? ¿O cuál de las vitaminas tengo que tomar? En realidad no, porque la artrosis es la degeneración, el envejecimiento de la articulación. No tiene, como digo, causa-efecto en relación con la osteoporosis. Claro, si el paciente tiene además osteoporosis, pues se tendrá que hacer el tratamiento adecuado para aquello, ¿no? Otra
Otra enfermedad con la que se puede confundir es también la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad de tipo inflamatorio. Entonces son las que generalmente deforman los huesitos de las manos, de los pies, la rodilla, el hombro. Pero esta es una enfermedad que se puede presentar muy tempranamente. Es raro que se presente en personas mayores, o sea, en la tercera edad, en los adultos mayores, ¿no? Generalmente se presentan en personas jóvenes. Pero la artritis reumatoidea también puede ser causa de lo que sería una artrosis, o sea, sería la causa del envejecimiento. Gracias, Humberto. Yo creo que tu explicación fue magnífica. Hemos de seguir hablando del tema, pero te pido que lo hagamos después de volver de este pequeño corte. En instantes vuelve la programación de TVU. Manejo de residuos domiciliarios COVID-19. A continuación, algunas medidas que deben aplicarse en hogares que hayan sido afectados por el COVID-19 y que también pueden replicarse en hogares donde se desechen elementos de protección como cubrebocas. Habilitar un contenedor diferencial en la medida de lo posible que tenga una bolsa roja, la cual nos indica que se tratan de residuos potencialmente contaminados. Los barbijos, papeles, guantes y otros desechos serán acumulados en el contenedor durante el transcurso de todo el día. Es importante que estos residuos especiales no se mezclen con los residuos orgánicos ni los reciclables. Tomando las medidas de bioseguridad correspondientes para la protección, vamos a sacar del contenedor la bolsa llena de residuos, la vamos a amarrar y desinfectaremos. Posteriormente la introduciremos en otra bolsa, la cual también desinfectaremos y la mantendremos en nuestro hogar 3 días. Después la llevaremos al contenedor más cercano o esperaremos al camión de basura. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Distinguidos amigos, hemos de seguir conversando con nuestro invitado de hoy, el profesor Dr. Humberto Ceballos. Humberto, habíamos quedado con una pregunta pendiente. ¿Cuáles son las causas que provocan la artrosis en las personas? Bueno, las causas de la artrosis son muchísimas, pero se las divide en 2 grupos importantes, que son las primarias, que van a venir por la edad, ¿no? Es decir, como ya había explicado de inicio, es un proceso natural de la evolución del ser humano. Entonces, necesariamente tiene que presentarse la artrosis. Si viviéramos muchísimos años, pues tal vez tendríamos artrosis en todas las articulaciones, ¿no? Y luego hay causas secundarias. Entre ellas, es importante hablar sobre el sobrepeso. Una de las causas de la artrosis es también el sobrepeso y las actividades que uno puede hacer. Por ejemplo, los deportistas, cuando hacen ejercicios repetitivos, sobre todo los de élite que se les llama, o los deportistas de alto rendimiento, pueden provocar también un envejecimiento prematuro, ¿no? De ahí que vienen las famosas enfermedades que se conocen comúnmente como codo de beisbolista, codo de tenista, codo de golfista, ¿no? Lo mismo para los lanzadores de jabalina, por ejemplo, problemas en el hombro, o ciertas actividades también que pueden ser. A todo ese rubro se las conoce como la artrosis de causa secundaria, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a mostrar la displasia de cadera. Esta es una
cosa, es una patología muy frecuente en nuestra sociedad, en toda el área andina, no solamente en Bolivia, pero también se presenta en la raza blanca en relación proporcional a la raza negra o a la raza amarilla, ¿no? Entonces hay factores que se presentan que son de tipo racial, de tipo también se llama ambiental, como envuelven a los niños. Bueno, normalmente en nuestro ambiente a los niños se les envuelve con faja, y entonces las rodillitas y las caderitas se encuentran en aducciones que se llaman aproximación, que están así, el término en México le dicen, las envuelven como un cigarrito, ¿no? Entonces puede haber como causas también ambientales esas, pero no se sabe exactamente cuál es la etiología, sino más bien se habla de lo que se llama de causas multifactoriales, y una de esas puede ser. Entonces esta es la displasia en nuestro ambiente muy común, y la mayor, la otra es la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea también provoca. Yo no sé si vale la pena que tenga que hacer una comparación de nuestras articulaciones como las bisagras de una puerta. Son verdaderas bisagras. Yo a veces a mis pacientes, para que bien entiendan qué es lo que está pasando, les explico de esta forma. Una bisagra de una puerta puede estar calculado para que dure 100 años, ¿no? Sin embargo, si la bisagra es sometida a un peso, vamos a entender que un niño se cuelga de la puerta de aquí para allá, que antes lo hacíamos con frecuencia, entonces obviamente que se van a envejecer más rápido. Entonces esa sería, por ejemplo, el sobrepeso. Ahora, sin embargo, si una paciente, o mejor dicho, si la misma bisagra es sometida a otro tipo de exigencia, vamos a suponer que sea la puerta de un baño sauna, la humedad va a envejecer más rápido la articulación la bisagra, y esa es más o menos el parangón con una artrosis secundaria por artritis reumatoidea, que no es la única, solamente que una de las más frecuentes. Hay muchísimas, por ejemplo, el lupus eritematoso, la gota, o sea, la hiperuricemia, y otras, ¿no? Numerosas, ¿no? Entonces, hago esa comparación yo a mis pacientes, ¿no? Que, ¿por qué me ha dado a mí artrosis tan temprana si yo tengo apenas 40 años? Porque la enfermedad ha hecho que su articulación se envejezca, se deteriore más rápidamente. Entonces, así tendríamos que tomar en cuenta como causa de esta enfermedad, de este proceso. Es obviamente preocupación de nuestras pacientes, Humberto, es resolver rápidamente ese problema. Yo quiero que antes de entrar en este tema, tuvieras la gentileza de decirnos a qué recurren regularmente para hacer el diagnóstico de artrosis. Sabemos que tienen muchos recursos, pero tú como especialista, ¿qué es lo que más utilizas para precisar el diagnóstico de artrosis? Bueno, cuando hablamos de artrosis, fundamentalmente de las personas de la tercera edad, es preciso, no solamente para los pacientes, a veces es necesario tomar en cuenta que también los médicos no nos olvidemos de aquello que es la clínica. La clínica es fundamental, nos va a dar una idea clara de lo que significa significa esta y cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces, en este caso, el dolor en la raíz del miembro inferior puede ser lo que llamamos la región glútea, o sea, las nalgas, la parte externa del muslo y también la parte interna de la raíz del muslo, ¿no? Sin embargo, hay muchas personas que empiezan con dolor en la rodilla por una cosa muy interesante, que es la distribución de los nervios, ¿no? Entonces aquí es lo que se llama dolor referido, ¿no?
Hoy ya no se cometen esos errores. Hace muchísimos años a veces se ha llegado a operar a un paciente en la rodilla pensando que era la rodilla y la causa estaba en la cadera. Esos errores ya no se cometen porque la enfermedad ha sido está siendo cada vez más estudiada, esta y muchas enfermedades, ¿no? Luego se va a lo que estamos viendo aquí, una radiografía, ¿no? Una radiografía de pelvis o de caderas. Ya cuando esto es una radiografía o una toma radiológica estándar, ¿no? Pero ya cuando se tiene que operar o se tiene que hacer, existen muchísimos otros estudios que puede ser desde la tomografía o la resonancia, pero eso ya vamos a decir para tomar ciertas determinaciones y afinar el diagnóstico. Creo que esas son los métodos de diagnóstico auxiliares. Sin embargo, si hay otras enfermedades como podrían ser la artritis reumatoidea, el lupus, por supuesto que se tiene que recurrir también al laboratorio, y eso involucra además la ayuda del especialista que está viendo, ¿no? Otra de las causas que también puede provocar la artrosis es una infección, ¿no? Hoy se ven menos casos de tuberculosis, sin embargo la tuberculosis está retomando también cuerpo, vamos a decir, en lo que era hace algunos años, ¿no? Porque, bueno, hay varias causas, el VIH, tan positivo, también puede ser que haya resistencia a los medicamentos, ¿no? Muchísimas veces la gente también disminuye su calidad de vida por la crisis, etcétera. Entonces, también es una de las causas, ¿no? Pero la infección normal, que no sea por tuberculosis, sino por bacterias, también puede provocar las artrosis. Entonces, todas esas enfermedades, cada una tiene sus exámenes de laboratorio especiales para hacer el diagnóstico. A veces los enfermos, los pacientes dicen, o el mismo pariente dice, que le acompaña al paciente, dice, ¿y por qué le están pidiendo tantos exámenes? ¿No? Porque la medicina sigue siendo un proceso deductivo en su diagnóstico. Nadie viene, les digo así a mis pacientes, nadie viene con un letrero, dice, tengo tal enfermedad y cúreme, ¿no? Sino que uno tiene, ni tampoco puede ver directamente. Entonces, se tienen que hacer los estudios complementarios adecuados para llegar a un diagnóstico también adecuado, porque las causas no solo de esta enfermedad son muchas. Gracias, Humberto. Ahora, creo que la gente está esperando que tú nos digas cuál es el tratamiento que se plantea cuando una persona tiene artrosis de cadera. Seguramente hay una gama de opciones, pero concretamente, ¿qué es lo que hacen los especialistas? Por favor. Bueno, a mí me gustaría, yendo al tema, hablar de algo muy importante que es la prevención, ¿no? Cuando una persona, que es muy común en nuestro ambiente, tiene displasia de cadera, ese paciente tiene que ser tratado de niño, es decir, de recién nacido inclusive, ¿no? Y a eso se dedican justamente los especialistas o los ortopedistas pediatras, y tienen que hacer un manejo adecuado. ¿Para qué? Para que no vayan a la artrosis en un futuro y no se produzca, como les decía, una artrosis secundaria. Luego es también conveniente que en general todas las personas tengamos que hacer ejercicios moderados y adecuados, ¿no? Y luego la otra es tomar en cuenta nuestro sobrepeso. El sobrepeso es una de las razones desencadenantes de este proceso. Y luego cualquier otra enfermedad que pueda causar, ¿no? Que sea adecuadamente manejado por el especialista. Si es una artritis reumatoidea, pues debe ser manejado por el reumatólogo.
o si es un lupus, lo mismo, o si es otro tipo de enfermedades que pueden causar, tienen que ser manejadas adecuadamente. Ahora, cuando ya se instala la artrosis, pues hay varias medidas. La primera, hay un grupo al cual que pertenezco, que estamos en general en el mundo existe, que se llama preservación de cadera, es decir, que la cadera tiene que hacerse durar lo que más pueda, ¿no? Entonces, es decir, cuanto más tarde se llega a lo que están ustedes viendo en la pantalla, que es una prótesis en el lado derecho del paciente, de la radiografía del paciente, entonces mejor, porque ninguna prótesis dura toda la vida, por más fina que sea, también tiene su término de vida finito, ¿no? Entonces, cuanto más tarde se llega a eso, se llama medidas de preservación de cadera, ¿no? Que se puede hacer en pacientes, sobre todo jóvenes, porque los pacientes jóvenes con prótesis pues tienen la posibilidad de hacerse una revisión de prótesis a mediano o a veces a corto plazo, y bueno, esas revisiones son también mucho más demandantes, mucho más caras, no solamente para el paciente, sino puede ser también para su seguro o para el Estado, ¿no? Bueno, pues hablemos de en el caso de que el paciente tenga que llegar a la prótesis, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una que son modelos exactos en relación a modelos de plástico, en relación a lo que es el hueso real. Entonces vemos nuestra caderita, que la cabeza de nuestro fémur muy redondita con su cuello y bueno, y todos sus otros elementos que están en el extremo superior. Cuando ya viene la artrosis, vemos aquí una cabeza deformada. Puede ser inclusive destruida, ¿no? Puede deformarse mucho más y todo aquello. Entonces, este lado de la imagen, que es el lado derecho, ya es un fémur enfermo. Entonces, ¿qué se hace en este caso cuando el paciente ha llegado a la etapa o a la edad de la prótesis? Entonces, se hace un rimado de la cavidad cotiloidea para igualarla, ¿no? Un poco nos parecemos aquí a los dentistas cuando se ponen las coronas o se ponen otros elementos. Entonces, seguida vamos a ver para comprender el parangón. Entonces, se rima para que a este lugar, que es la parte que está enferma, se ponga un reemplazo, porque prótesis quiere decir el reemplazar una parte de un órgano, ¿no? Lo mismo en el lado derecho, que es la cabecita del fémur, se retira toda la parte que está enferma y vemos lo que se hace, ¿no? Entonces se pone un elemento que en este caso es el polipropileno, puede haber otras también, puede ser de metálicas también, puede ser de cerámica, etcétera. En este caso es de polipropileno. Hoy está de moda el famoso polipropileno, el que se llama crosslink, que son de alta densidad, ¿no? Y en la parte del fémur, como hemos visto antes, entonces se reemplaza con esta prótesis de cadera que tiene una especie de cuello. Ya vamos a ver cómo ingresa a la cavidad del fémur, y esta es la parte que se relaciona con la parte del acetablo, que más o menos queda de esta forma. Ahora, esta prótesis obviamente ha ido evolucionando muchísimo desde los años 60, en que aparecieron las prótesis las que actualmente usamos, porque antes de ello se habían hecho otro tipo de sustituciones, pero que no dieron resultado. Hicieron de cristal, pusieron de huesos de elefante, etcétera, pero fue fracasando esos intentos. Pero desde los años 60 se utilizan estas, pero felizmente en los últimos años se está mejorando muchísimo, ¿no? Entonces podemos ver aquí otro tipo de prótesis, ¿no? Aquí unas prótesis que se llaman bipolares, que estaban de moda, y hoy también se usa todavía, o mejoradas, por supuesto, en los años 70, 80. Luego vinieron estas que son metálicas, luego vienen estas que son doble movilidad. Hoy hay prótesis que se usan
estas son sin cemento y otras con cemento. Gracias, Humberto. Creo que la explicación ha sido precisa. Tenemos 3 preguntas todavía por responder, pero te pido que nos aguardes un segundito. Vamos a un corte y al retorno continuamos hablando del tema. Amigos, enseguida estamos de vuelta. En instantes vuelve la programación de TVU. Continúa con la programación de TVU. Amigos, hemos de concluir esta linda conversación con nuestro invitado, el profesor Dr. Humberto Ceballos, planteándole 3 preguntas. Humberto, en primera instancia, ¿todas las pacientes o todos los pacientes son susceptibles o pueden ser beneficiados con la instalación de una prótesis? Bueno, esta pregunta es muy importante y a la vez no tiene una respuesta precisa. Entonces, creo que podemos hacer una aclaración en grupo, ¿no? Sabemos que la artrosis se puede presentar en personas jóvenes. Entonces, en estas personas existen métodos para prolongar la vida de la cadera, y a la larga sí va a llegar. Entonces existen osteotomías especiales, osteotomía de Gans, osteotomía de Chiari, dependiendo del grado de evolución. No solamente es porque se tenga que hacer durar más tiempo esa cadera, sino también porque el paciente puede no tener los recursos ni tener el seguro para que se le ponga una prótesis. Así todo que tenga un seguro, la misma prótesis tiene un costo que no, lastimosamente hasta el día de hoy, no se ha modificado esos reglamentos y no reconocen los seguros la compra de la prótesis. La prótesis mínimamente cuesta, bueno, más o menos cuesta alrededor de $3,000, si no es una prótesis muy especial que se necesita, porque puede haber prótesis que cuestan $7,000 o más, ¿no? Entonces, en estas personas también se puede recurrir a otro tipo de medidas que pueden ser de tratar de hacer durar la cadera, ¿no? Luego, ¿quiénes tienen que usar o quiénes son candidatos a la prótesis? En general, porque cada cosa es particular, en general los candidatos a una prótesis son los pacientes que pasan los 60 años de edad y que tienen una artrosis avanzada, ¿no? Antes se tomaba en cuenta mucho la actividad también, ¿no? ¿Qué tal si este paciente tiene que trabajar como, vamos a decir, como albañil, como minero? ¿Qué va a hacer la prótesis, cierto? La prótesis le va a envejecer muy rápidamente, o se puede luxar por sus actividades. Entonces se recurría a otros métodos como eran la artrodesis, que quiere decir fusión de la cadera, o sea, se la soldaba la cadera, ¿no?
Y entonces podían desenvolverse con esa, inclusive a personas más jóvenes. Yo todavía alguna vez llega a nuestra consulta pacientes con artrosis que se han hecho hace 20, 30 años. No les ha dado calidad de vida, pero les ha dado las posibilidades de poder desempeñar sus funciones, ¿no? Bueno, volviendo a la pregunta, y la respuesta es esta. Todos los pacientes que llegan a artrosis, pero existen contraindicaciones. Todos los pacientes que no se puede hacer una prótesis fácilmente, por ejemplo, aquellas personas, por lo menos si está programada, es una cirugía programada, no debería operarse a las personas que tienen obesidad grado 3, o sea, obesidad mórbida, ¿no? Que tienen 30, 40 kilos por encima de su peso ideal, ¿no? No deberían operarse porque son proclives a muchas complicaciones. Entre ellos, primero, la cirugía muy complicada, muy difícil, y segundo, la prótesis le puede durar muy poco tiempo, ¿no? Por el sobrepeso. Luego, otras personas que están en realidad contraindicadas, que tengan un proceso infeccioso, ¿no? Que tengan una sinusitis, infecciones urinarias, infecciones del aparato reproductor de la mujer. También los hombres, también hay que tomar en cuenta mucho el hecho de que sean fumadores crónicos, etc. Entonces se tiene que dar medidas, se tiene que controlar. Ningún paciente puede operarse con una infección crónica, con una infección presente. Se tiene que curar. Para eso tiene que ir donde los especialistas. Se hace un protocolo. Nosotros en el Hospital Obrero tenemos un protocolo de que por lo menos 6 especialistas tienen que decir si se puede operar. Hay enfermedades que no se pueden curar, pero se tienen que controlar. Por ejemplo, la diabetes, la presión alta, no se pueden curar, pero se les debe controlar. Y otras que sí se pueden curar, como las infecciones. Entonces, pacientes, si es una cirugía programada, se tiene que tener mucho cuidado porque las complicaciones pueden ser pueden ser funestas, ¿no? Luego, ¿qué pacientes ya en la tercera edad no estarían indicadas para una prótesis, por lo menos tradicional? Hay también prótesis que se llama prótesis parciales, ¿no? Que son, vamos a decir, de salvataje, ¿no? Entonces, aquellas pacientes que tienen digamos, que son muy mayores, que ya no caminan mucho, entonces, que no tienen mucha demanda, en ellos se puede hacer una prótesis parcial, ¿no? O inclusive no ponerles prótesis, depende del paciente, ¿no? Pero hay otros pacientes que pasan los 70 años, todavía juegan tenis, todavía hacen natación, etcétera, y bueno, se les tiene que poner una buena prótesis. Ahora las prótesis han mejorado muchísimo en su calidad y en su diseño. Entonces, hay la tendencia a poner a personas más jóvenes, ¿no? Hasta hace algunos años, hasta hace pocos años, vamos a decir entre 10, 15 años, las prótesis que se ponían a personas jóvenes y casi era prohibitivo. Ponerles para una persona joven casi era prohibitivo, ¿no? O digo, casi contraindicado, pero hoy hay diseños mucho mejores, no solamente en el diseño sino en la calidad del material. A propósito, Humberto, 2 cosas muy puntuales. ¿Cuánto dura una prótesis en promedio y qué complicaciones pueden ocurrir al implantarla misma? Bueno, ¿cuánto dura una prótesis? Se espera que una prótesis dure al menos 20 años, que sería el éxito de una cirugía. Correcto. ¿No? Pero depende de la demanda que se le dé a esa prótesis, ¿no? Depende. Comprendido. Sí. Entonces se espera, si se espera. Ahora hay pacientes que empiezan a hasta jugar fútbol, ¿no? Muchísimas personas, y entonces, bueno, obviamente van a tener menos duración de la prótesis. Pero una prótesis que se espera, que se tenga, y que se diga que tenga éxito, de 15 a 20 años. Por eso, cuanto más tarde se coloque, mejor. Y la otra son la segunda respuesta a la segunda pregunta. ¿Qué complicación? Bueno, las complicaciones, por eso que hay que tratar de ponerlas lo más tarde posible, ¿no? Son a veces muy funestas, ¿no? Son muy dramáticas. La más dramática de las luxaciones es la infección.
Por eso el paciente tiene que hacerse revisar desde el dentista, no tiene que tener picadura, no tiene que tener un foco infeccioso. Cuando una prótesis se infecta es un drama y es una frustración total para el paciente, para la institución y por supuesto para el médico. Esa es una de las peores que nosotros podemos considerar, porque hay casos en que a veces no se puede curar nunca, ¿no? La otra complicación muy frecuente es, que no es tan grave, pero es muy frecuente, es la luxación. Entonces, hay muchos factores en que se puede luxar. En estos casos, el sobrepeso. Por supuesto, también puede haber fallas del médico, ¿no? Si no se ha acumulado adecuadamente, etcétera. Hay cosas que recién se están descubriendo, que hay pacientes con problemas de columna o que han sido operados de columna y no se sabía por qué se luxaban. Y hoy se está estudiando que tiene relación todo el cuerpo, y que en realidad lo tiene, ¿no? Se está estudiando la relación que tiene la artrosis y las cirugías previas de columna con la cadera. Humberto, te agradecemos tanto por habernos sinceramente hablado de este tema tan dramático como es el de las complicaciones. El tiempo infortunadamente se nos fue, Humberto, y a tiempo de agradecerte nuevamente, te pedimos que en una siguiente vez ojalá puedas cooperarnos para hablar de otro tema tan importante como este. Tu despedida, por favor. Bueno, primero agradecer a tu persona por haberme invitado y por supuesto al canal de televisión que cada vez va ganando más audiencia, y también tu programa, y por supuesto despedirme de todos los teleoyentes. Para cualquier cosa estamos para servirles y estoy presto a cualquier otra situación que quieran, porque sé que este canal tiene sobre todo una función social. Entonces yo estoy, no solamente que me gustaría, sino que estoy obligado a participar con ustedes. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias, Humberto. Amigos, ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. Amigos, en esta nota ustedes podrán observar cómo hay recursos tecnológicos que permiten analizar la respiración individualmente de cada persona y sugerir algún tipo de ejercicios que pueda mejorar la respiración. Por favor, vayamos a la nota. La respiración es una de las actividades diarias más importantes para las personas. Esto lo sabemos todos, pero lo que poca gente conoce es que la forma en que respiramos afecta a nuestro rendimiento, al nivel de concentración e incluso a nuestro nivel de estrés. Y lo cierto es que la mayoría de nosotros asumimos ciegamente que estamos respirando correctamente, pero ¿realmente estás respirando bien? Este dispositivo inteligente permite detectar y analizar tu respiración de forma rápida y precisa. Y no solo eso, sino que además cuenta con una aplicación de entrenamiento respiratorio. Según los datos recopilados en el análisis de cada respiración, el sistema encuentra los ejercicios más adecuados para ti. Para ello, cuenta con una biblioteca de vídeos con cientos de ejercicios que te permitirán adoptar hábitos de respiración que mejoren tu calidad de vida. Y por supuesto, la aplicación almacena las medidas de cada análisis y los resultados de cada ejercicio para que puedas medir tu evolución. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que la información que les otorgamos a través de la conversación con nuestro invitado haya sido de vuestra utilidad. Queremos pedirles que atiendan el requerimiento de autoridades, de médicos, de la población en general para ir a hacerse vacunar. Es triste decir, pero hasta las vacunas se van a pasar por no poder administrarlas
a quienes necesitan de las mismas. Les pedimos que lo hagan por ustedes. Amigos, que tengan un lindo fin de semana y que Dios los bendiga.